Hoy queremos continuar con nuestra gran campaña virtual, El que tiene oídos para oír, oiga, con el tema que hemos titulado El Señor de los Cielos. Para eso vamos a proceder a invitar a nuestro Dios a estar con nosotros en la persona del Espíritu Santo. Oremos. Padre nuestro que moras en los cielos, santificado y alabado sea tu nombre. Queremos glorificarte, Señor, en esta ocasión a través del estudio de tu palabra, y por eso pedimos que por medio de tu Santo Espíritu puedas estar con nosotros, dirigirnos y guiarnos al conocimiento de la verdad. Pedimos estas maravillosas cosas, Señor, porque sabemos que eres un Dios bueno y para siempre es tu misericordia. Por lo tanto, lo imploramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor de los cielos. Juan capítulo 17 y el versículo 3 dice así: Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El versículo dice que la vida eterna depende de conocer a Dios el Padre y también conocer a Jesucristo, que fue enviado por Dios el Padre. Nuestra vida eterna está fundamentada en conocer a estas personas, porque el plan de salvación que fue hecho antes de la fundación de este mundo, dice la palabra de Dios, fue establecido entre estos seres divinos para tu beneficio y obviamente para mi salvación. Por eso el versículo 4 menciona: Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Pregunto, ¿cuál fue la obra que el Padre le dio a Cristo para hacer en esta tierra? Obviamente la obra tiene que ver con nuestra salvación, tiene que ver con libertarnos del pecado, con limpiarnos de toda maldad, con santificar nuestras vidas. Tiene que ver con aquel plan que hablamos en el tema de ayer, que fue diseñado antes de la fundación de este mundo, fue anunciado en Génesis 3:15 y finalmente fue ejecutado cuando Cristo vino a la tierra para acabar con la obra que su Padre le dio por hacer. De hecho, el versículo 5 menciona: Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Ahora escuchen bien: con aquella gloria que tuve contigo, ¿desde cuándo? Antes que este mundo fuese. Apreciado amigo que me escuchas, este versículo 5 es crucial a la luz del tema que estamos analizando hoy, porque Cristo, estando aquí en la tierra, según el verso 4, Cristo dice: Yo te he glorificado en la tierra. Estaba aquí en forma humana, pero Él le menciona a su Padre en oración: glorifícame tú al lado tuyo. Quiero estar nuevamente contigo, así como estuve contigo antes que este mundo fuese. Pregunto, ¿estaba Cristo con su Padre en el cielo antes de nacer del vientre de la Virgen María? ¿Sí o no? ¿Qué dice el versículo 5? Repito nuevamente el texto. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, glorifícame tú al lado tuyo, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. La palabra de Dios dice que Cristo existía con su Padre antes que este mundo fuese creado. Y obviamente eso está enseñándonos que Cristo es un ser
celestial, porque vivía en el cielo con su Padre antes de nacer en este planeta. Con razón, el versículo 24 del mismo capítulo 17 agrega lo siguiente: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. ¿Para que vean qué? Para que vean mi gloria que me has dado. ¿Dónde está la gloria que Cristo recibió de su Padre? ¿Aquí en la tierra o en el cielo? Repito que estamos hablando de un ambiente celestial. Y Cristo dice: yo quiero que ellos que me has dado puedan estar conmigo. ¿A dónde? En el cielo, por supuesto. Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. La palabra de Dios dice que el Padre y el Hijo tienen una relación antes que este mundo fuese creado. Una relación de amor, una relación maravillosa, al punto que cuando el Padre es vituperado y su carácter es distorsionado por Satanás, Cristo se ofrece a venir a este mundo para vindicar el carácter de su Padre. Note San Juan 17 y el verso 26. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Cristo vino a este mundo para dar a conocer el nombre del Padre, el carácter del Padre, la forma de ser del Padre. Por eso en alguna ocasión le preguntaron: muéstranos al Padre y nos basta. Y Cristo dijo: el que me ha visto a mí, aleluya, ha visto al Padre, porque yo he venido a este mundo a revelar el carácter maravilloso de mi Padre. Un Padre que es justo y un Padre que también es misericordioso. Un Padre que es amante, un Padre que es bueno, un Padre que es santo, perfecto y noble, al grado que la Biblia dice en San Juan 1, versículo 29, que cuando Juan el Bautista introduce a Cristo a la humanidad, lo presenta como el Cordero. Escuche bien lo que dice el texto, Juan 1, 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista presenta a Cristo como el Cordero de Dios. Desde Génesis 3:15, la promesa que se hizo fue que la simiente de la mujer, que es Cristo Jesús, habría de nacer en este mundo para herir la cabeza de la serpiente, que es Satanás, pero que antes de herirlo se entregaría por amor a Adán y Eva y por amor a todos los descendientes de Adán y Eva. Porque el texto dice que la simiente de la mujer, que es Cristo, recibiría una herida temporal en su calcañar, porque bendito Dios, al tercer día Cristo resucitó y hoy vive por los siglos de los siglos. Amén. Pero ese texto enseñaba a Adán y Eva que si ellos creían en él como el Cordero de Dios, podían recibir perdón, porque Dios sí sabe perdonar, porque Dios sí sabe ser misericordioso, aunque Satanás diga lo contrario. De hecho, el versículo 30 de este mismo capítulo menciona que Juan no solamente lo presenta como el Cordero de Dios, sino que hace claro delante de los oyentes que Cristo es un ser divino. Leo textualmente el versículo: este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. La Biblia enseña que Juan el Bautista nació varios meses antes que Jesús. Específicamente nació 6 meses antes que Cristo. Por lo tanto, Juan está reconociendo que aunque Cristo en su condición humana
como varón de dolores, como hombre de carne y hueso, vino después de él, 6 meses después de él. Juan dice, no se equivoquen, porque este individuo que yo acabo de presentar como el Cordero de Dios, como la simiente de la mujer que fue prometida desde Génesis 3:15, este individuo existe antes de mí, porque en realidad él era primero que yo. Lo que Juan está diciendo es, Cristo es humano, pero también es divino. Cristo es el Hijo del Hombre, pero también es el Hijo de Dios. Cristo es el Cordero de Dios, pero también es el Señor de los cielos. ¿Cómo así, Watson? Espérate que no he terminado. Vamos a seguir leyendo lo que dice la palabra, porque al final del tema vas a concluir conmigo que Cristo es el verdadero Señor de los cielos. Bendito sea su nombre. Note lo que dice ahora el Evangelio según San Juan, mismo capítulo 1, pero el versículo 14. Palabra de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El contexto indica que el verbo es Cristo. Y el versículo 14 dice que cuando el verbo se hace carne, cuando se hace humano y habita entre nosotros, vimos su gloria como del unigénito del Padre. Ahora pregunto, antes de que el verbo se hiciera humano para habitar entre nosotros, ¿dónde vivía? ¿Dónde estaba? Antes de estar acá con los seres humanos, ¿dónde él habitaba? Miremos lo que dice el versículo 1. En el principio era el verbo. ¿Desde cuándo existe el verbo? Desde el principio. Esta palabra principio se aplica no al principio del planeta Tierra, sino al principio del universo. Desde siempre ha existido el verbo. Sigo leyendo. Y el verbo era con Dios, es decir, el verbo que es Cristo estaba con Dios el Padre. Y termina diciendo el verso 1 que en el principio el verbo era Dios. En otras palabras, que en el principio el verbo estaba en condición divina. En el versículo 14, el verbo llegó a estar en condición humana porque se hizo carne. Antes de hacerse carne, él ya existía en el principio, pero en forma divina. Por lo tanto, tenemos que entender que Cristo tiene dos condiciones o dos naturalezas. Es divino porque es Dios y es humano porque es hombre. ¿Me estoy explicando? ¿En qué versículo dice que el verbo se hizo carne? ¿Versículo 1 o 14? A ver si estamos conectados. ¿En qué texto dice el apóstol San Juan que el verbo se hizo carne? Claro está, en el versículo 14, ¿cierto? ¿Y en qué texto dice que el verbo era divino, era Dios? En el versículo 1. Ahora, cuando se hace carne, lo hace para venir a cumplir con la obra que definió con su Padre antes de que este mundo fuese. Vino para acabar la obra, vino para cumplir la misión, vino para salvar a Adán y Eva y todos sus descendientes. Vino para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero en el principio, ¿qué es lo que él hacía? Leamos el versículo 2 y el versículo 3 para ver qué es lo que Cristo hacía en el principio cuando estaba en condición divina. Dice así: este era en el principio con Dios. En otras palabras, él estaba con Dios el Padre desde el principio. Por eso en el libro de Génesis, cuando se estaba creando el planeta, la Biblia dice que Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Se habló en plural en varias ocasiones porque el Padre estaba allí, Cristo estaba allí, que es el verbo,
Y la Biblia dice en Génesis 1 y el versículo 2 que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Por lo tanto, los tres integrantes de la familia divina estaban juntos en la semana de creación. Y con eso en mente, quiero ahora invitarte a leer conmigo el versículo 3. ¿Qué es lo que estaba haciendo el Verbo en el principio? Porque ya sabemos que cuando vino el cumplimiento de los tiempos, el Verbo se hizo carne para morir por nuestros pecados. Pero ¿qué hacía Él en el principio? El texto dice así: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué estaba haciendo Cristo en el principio en condición divina cuando se le llamaba el Verbo? El texto dice que Él estaba creando todas las cosas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Porque en el principio, la función de Cristo, de acuerdo al plan establecido antes de la fundación del mundo, es que Él debía ser el creador. Eso se definió antes de. Y cuando llegó el cumplimiento de los tiempos, Cristo dijo: sea la luz. Y se hizo la luz, porque hay poder en la palabra de Jesús. Yo no sé si me estoy explicando, pero quiero hacer un par de preguntas para ver si estamos conectados. Leímos en la Biblia entonces que Cristo le pidió al Padre: glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. También leímos en la Biblia que Cristo vino a este mundo para dar a conocer el nombre de su Padre, el carácter de su Padre, para vindicar la reputación de su Padre delante del universo. La pregunta del millón ¿es Cristo solamente humano o también es divino? A ver, ¿quién me puede responder? ¿Es humano solamente o también es divino? Claro que también es divino, ¿cierto? Por otro lado, la otra pregunta es: ¿cuál naturaleza tuvo primero? ¿Fue primero divino y después humano? ¿O primero fue humano y después divino? Bueno, el orden de los versículos en el Evangelio según San Juan explica que primero fue divino en el versículo 1, y el Verbo era Dios. Y después se hizo humano de acuerdo al versículo 14, porque ahí dice que aquel Verbo, en otras palabras, el Verbo que existía en el principio, se hizo carne porque primero fue divino y después Cristo se hizo humano. Con ese pensamiento en mente, quiero invitarte a pasar conmigo al libro de Colosenses, el capítulo 1. ¿Qué libro dije? Colosenses. ¿Y cuál capítulo dije? Capítulo 1. Ahora bien, leamos el versículo 15 para ver qué dice la palabra de Dios. Hablando de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible. Paremos allí. El Señor Jesucristo es la imagen de Dios el Padre. Por eso Él dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él vino a este mundo a reflejar y revelar el carácter de su Padre. Vino a dejar claro que su Padre es justo y también es misericordioso. Él es la imagen, la fotocopia, Él es la calcomanía, como usted quiera entenderlo. Cristo es ver al Padre aquí en forma humana. Y el texto sigue diciendo: el primogénito de toda creación. Esa palabra primogénito en este contexto no significa el primero en haber sido creado. Más bien, la palabra significa el primero en importancia, el primero en relevancia, el primero en supremacía, el primero en todo lo que tiene que ver con autoridad y dominio. El primero en cuanto a preeminencia. Permítame explicar por qué el término primogénito no significa en este contexto el primer ser creado. Notemos el versículo 18, donde se repite la misma palabra primogénito. Colosenses 1:18 dice así: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia.
el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. ¿El qué? El primogénito de entre los muertos. Lo que el texto está diciendo es que Cristo, además de ser el primogénito de toda creación, de acuerdo al verso 15, también es el primogénito de entre los muertos. Es decir, el primogénito entre los que han resucitado de los muertos. Ahora escuche bien, la palabra de Dios enseña que antes de Cristo resucitar, primero levantó Cristo de los muertos a la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naín, al hermano de Marta, que es Lázaro, y mucho antes de Cristo resucitar a esos individuos de la muerte, en el Antiguo Testamento ya Elías había resucitado muertos. Eliseo también había resucitado muertos. Por lo tanto, varios muertos han sido levantados del sepulcro antes de que Cristo fuese resucitado. Por lo tanto, el versículo 18 no puede aplicar la palabra primogénito de entre los muertos a la definición de ser el primero en resucitar. Porque de ser así, el texto estaría totalmente equivocado. ¿Me estoy explicando? Cristo no fue el primer ser en resucitar. Porque en este contexto, la palabra primogénito no se está refiriendo al primero en ser creado o al primero en ser resucitado, sino más bien se está refiriendo al primero en importancia, al primero en relevancia, al primero en supremacía, al primero en excelencia, al primero en autoridad. ¿Por qué? Porque el texto 18 culmina diciendo, para que en todo tenga la preeminencia. Para que en cuanto tenga la preeminencia en todo. Si hay un ser en este universo que debe tener la preeminencia en todo, es Cristo. Él es un ser preeminente. Él supera las eminencias. Él supera las glorias humanas. Él supera las glorias terrenales. Cristo es el gran creador y por consiguiente Él es digno de ser el primogénito de toda creación, el primero en supremacía en cuanto al tema de creación, el primero en supremacía en cuanto al tema de resurrección, porque sin Él no hay vida. Cristo dijo en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida, el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. La vida depende de Cristo como creador y también como el único que descendió a la muerte, a la tumba y resucitó en victoria, arrebatando las llaves de la muerte y el Hades, porque hay poder en el nombre de Jesús. Por lo tanto, la palabra primogénito en este contexto se refiere a su primer lugar, a la preeminencia en el tema de creación, en el tema de resurrección, en el tema de intercesión, en el tema de salvación. En todos los temas, Cristo tiene la preeminencia. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea hoy y por siempre, porque como Cristo no hay otro. Pero para que quede más claro todavía, vamos a leer el versículo 16 que sigue diciendo así. Porque en Él, hablando de Cristo, fueron creadas todas las cosas. ¿Cuántas cosas creó Cristo? Todas las cosas. De hecho, en San Juan 1 y el versículo 10 dice, en el mundo estaba, oiga qué interesante ese texto, San Juan 1:10, en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, y el mundo no le conoció. Por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en los cielos, las que hay en los cielos. ¿Quién es el creador de los cielos? Cristo. Dice el texto, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él
y para Él. ¿Quién es el gran creador según Colosenses capítulo 1? Cristo Jesús. ¿Qué fue lo que Él creó? Todo lo que existe, todo lo que hemos visto, todo lo que no hemos visto. Cristo creó a las huestes angelicales, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Y desde cuándo existe Cristo? Versículo 17. Y Él, hablando de Cristo, es antes de todas las cosas. ¿Tenía razón Juan el Bautista, sí o no? Juan dijo, Él viene después de mí, pero en realidad Él es antes de mí porque Él era primero que yo. Con razón, la Biblia dice que las escrituras hay que estudiarlas un poquito aquí, otro poquito allá, línea sobre línea, renglón sobre renglón, mandato sobre mandato. Hay que escudriñarlas porque toda la escritura fue inspirada por Dios y está en perfecta armonía. Dice el texto así: Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Él es la cabeza de qué? Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. La Biblia dice claramente que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Después de leer ese texto, más de uno podrá estar diciendo, pero ven acá, Watson, entonces usted me está diciendo a mí que el Padre no fue el que creó las cosas, que el Padre no es el gran creador, que más bien fue su Hijo. ¿Y cómo yo voy a asimilar ese asunto si no he escuchado al Padre decir nada al respecto? Bueno, leamos lo que dice el Padre en el versículo 19. Colosenses 1:19. Después de que se dice claramente que Cristo debe tener la supremacía, la autoridad, el primer puesto, la preeminencia en todo, el texto 19 dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Pregunto, ¿le agradó al Padre esa idea, sí o no? Claro que sí. ¿Y desde cuándo se definió que Cristo debía ser el creador? Antes que este mundo fuese. ¿Desde cuándo se definió que Cristo iba a ser el Salvador, el Cordero, el Mesías, la simiente de la mujer? Antes que este mundo fuese. ¿Por qué? Porque el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo tenían un plan diseñado antes de la creación, porque ellos tienen todo bajo control. A pesar de que hoy tú no entiendas qué está pasando en tu matrimonio, a pesar de que hoy tú no entiendas cuándo te van a cambiar de puesto en tu trabajo, a pesar de que hoy tú no entiendas cuándo tendrás un hijo varón, a pesar de que hoy tú no entiendas cómo es que vas a lograr pagar esas cuentas pendientes, déjame decirte que el mismo Dios que hizo un plan desde antes de la fundación del mundo para crearte, para salvarte, para transformarte, es el mismo Dios que está en control de tu vida hoy, y el que empezó la buena obra en ti la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por eso el texto dice que al Padre le agradó la idea que Cristo fuese el creador, le agradó la idea que Cristo fuese el redentor, le agradó la idea que Cristo fuese el Cordero, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Le agradó entregar a su Hijo unigénito, le agradó participar como espectador en la semana de creación. Mientras Cristo decía sea la luz y se hizo la luz, el Padre estaba allí. Mientras Cristo creaba a Adán y Eva con sus propias manos, el Padre estaba allí y le agradó lo que Cristo hizo, porque el texto dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y por medio de Él, escuchen bien, versículo 20, y por medio de Él, por medio de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas. Pregunto, cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, cuando el diablo distorsionó
la imagen de Dios en sus mentes, ellos se apartaron de Dios, ¿sí o no? Ellos se escondieron de Él, le tenían miedo, pensaban que era un tirano, un dictador, un perverso, ¿sí o no? Claro que sí, lo vimos en el tema de ayer. ¿Y quién es la persona que reconcilia a Adán y Eva con Dios el Padre? El texto dice que por medio de Él, por medio de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, desde Adán y Eva hasta todos los otros seres humanos descendientes de ellos. Podemos ser reconciliados con el Padre a través de Cristo, porque Cristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El Padre le agradó ese concepto y el texto dice, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Cuál fue el método que escogieron desde antes de la fundación del mundo para poder traer reconciliación y salvación a los pecadores humanos? La sangre que Cristo habría de derramar en la cruz del Calvario. Desde el momento que Dios diseñó el plan, desde el momento que Dios anunció el plan, desde el momento que Dios ejecutó el plan, la Biblia nos ratifica que nosotros tenemos la oportunidad de ser reconciliados con Dios el Padre a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. La única forma de alcanzar salvación es a través de Cristo. La única forma de alcanzar vida eterna es a través de Cristo, porque Cristo es la simiente de la mujer que fue prometida en Génesis 3:15. Cristo es el Cordero de Dios que fue inmolado por nosotros. Cristo es el único que derramó su sangre en la cruz, siendo perfecto, santo, inmaculado, inocente y puro, y por medio de su sangre que derramó como Cordero de Dios, nos trae salvación y vida eterna. Apreciado amigo que me escuchas, apreciada hermana que me sintonizas, la palabra del Señor nos enseña que Cristo en Filipenses 2 y el versículo 5 nos deja un ejemplo a seguir. Leo textualmente el versículo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Prácticamente el texto está diciendo que nosotros debemos de ser como fue Cristo Jesús. Debemos de ser también como fue Él. Versículo 6. El cual siendo en forma de Dios, paremos allí. ¿Siendo en forma de qué? Siendo en forma de Dios. ¿Se acuerda que leímos en Juan 1:1 que en el principio el verbo era Dios? El texto estaba diciendo que en el principio Cristo estaba en forma divina. Y cuando vino el cumplimiento de los tiempos, el verbo se hizo carne porque asumió la forma humana. Sigo leyendo el verso 6. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Imagínese usted que Cristo, viviendo en el cielo, siendo el Señor de los cielos, no se aferró a su vida celestial, sino que más bien se despojó a sí mismo, dice el versículo 7. Nadie lo obligó. Nadie lo manipuló, nadie lo engañó. Cristo voluntariamente se despojó de su gloria celestial, de su reino celestial, de su ambiente celestial, para tomar forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Imagínense que no tomó forma de rey terrenal. No tomó forma de un distinguido funcionario político. No tomó forma de un importante jerarca o empresario. No, el texto dice que tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La forma más humilde posible, esa es la que asumió, y por eso
escondimos de él el rostro y por eso no lo estimamos y por eso fue menospreciado y por eso lo tratamos como un criminal. ¿Por qué? Porque se despojó de su gloria. Y el versículo 8 agrega que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Paremos allí. ¿En qué condición estaba cuando vivía en los cielos? ¿Condición humana o condición divina? Estaba en condición divina, ¿cierto? Perfecto. Ahora, ¿en qué condición estaba cuando vino a esta tierra, cuando se despojó a sí mismo, cuando no se aferró a su gloria celestial? El texto 8 dice que estaba en condición, ¿qué? En condición de hombre. Ahora, escuche bien. Para Cristo ser humilde cuando estaba en condición divina es muy normal y muy natural, porque su naturaleza divina, su carácter es humilde. Pero el versículo menciona que estando en condición de hombre, cuando asumió nuestra naturaleza semejante a nosotros, según el verso 7, cuando él se hizo humano de carne y sangre, varón de dolores, el versículo 8 dice que se humilló a sí mismo. Nadie lo obligó a ser humilde. Él decidió ser humilde, él decidió humillarse, él decidió vivir una vida de bajo perfil porque él quería darnos una cátedra de lo que realmente impresiona a Dios el Padre. No creo que escucharon lo que yo acabo de decir, ¿verdad? No creo que nadie me escuchó con lo que yo acabo de decir. Cristo nos dio una cátedra de lo que realmente impresiona a Dios el Padre. Porque tus títulos académicos no impresionan al Padre. Tus casas y propiedades no impresionan al Padre. Tu dinero y tus cuentas bancarias no impresionan al Padre. Tu belleza exterior y tus logros deportivos no impresionan al Padre. En otras palabras, nada de lo que tú tienes o haces impresiona al Padre, a menos que estas cosas vengan motivadas de un corazón humilde. Porque lo que a Dios el Padre lo impresiona es la humildad, es la sencillez, es la sinceridad. Lo que a Dios el Padre lo mueve y lo motiva es que usted esté dispuesto a vivir para complacerlo. Es que usted esté dispuesto a vivir para agradarlo. Es que usted esté dispuesto a vivir para glorificarlo. Porque cuando Cristo fue bautizado, el Padre dijo desde el cielo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El humilde siervo de Nazaret, el humilde carpintero, el humilde que andaba con sandalias y una túnica, ese humilde Hijo del Hombre que nació del vientre de María, cuando fue bautizado para agradar al Padre, el testimonio se escuchó desde el cielo: en él yo tengo complacencia. Porque el que se humilla será exaltado por el Padre, pero el que se exalta será humillado. Imagínense que el mismo versículo dice que Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pregunto, ¿fue obediente a qué? ¿Qué debía obedecer Cristo? Obviamente la obra que él vino a hacer, que fue diseñada y establecida con el Padre y el Espíritu Santo antes que este mundo fuese. Cristo vino con un plan claramente trazado y cada día él se levantaba con la misma posibilidad que tú y yo de cumplir el plan o de ir en contra del plan. Cristo podía ser obediente o ser desobediente. Cada día tenía que tomar decisiones: ¿a quién voy a obedecer? ¿A quién voy a agradar? ¿A quién le voy a ser leal? ¿A quién voy a complacer? No puedo complacer a todo el mundo. No puedo agradar a todo el mundo. No puedo ser leal a todo el mundo. Así que lo mejor que yo puedo hacer es
ser fiel a mi Padre, porque no hay nadie en este mundo que me ame, que me cuide, que me proteja, que me bendiga más que mi Padre. ¿A quién le complaces tú? ¿A quién le agradas tú? ¿A quién le eres leal tú? ¿Me estás escuchando? ¿Todavía estás allí? ¿A quién tú le rindes pleitesía? ¿Será al Padre? Porque Cristo nos está enseñando que la única persona que merece nuestra total obediencia es el Padre. Y Cristo fue obediente a su Padre hasta la muerte, y la peor muerte que un ser humano pudo haber experimentado, la muerte de cruz. Oh, mi amigo que me escuchas, ¿qué lección de vida nos está dando el Señor Jesucristo? Con razón el versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Seamos como Cristo, obedezcamos como Cristo, vivamos en humildad como Cristo, seamos leales al Padre como Cristo. Cristo es la esperanza de gloria, y si Él, siendo divino, se hizo humano, siendo el máximo en el cielo, se despojó a ser lo menos en la tierra, se humilló hasta tocar fondo, murió en la cruz desnudo, humillado, maltratado, lacerado, desfigurado, deshidratado. Cristo tuvo que ser ocultado de su desnudez porque el sol dejó de brillar. A mediodía el sol se puso triste de ver a su creador siendo maltratado por sus criaturas, y el sol dejó de brillar. La palabra de Dios enseña que cuando Cristo exclama: consumado es, y entrega su espíritu a su Padre, la Biblia enseña que la tierra tembló, porque la naturaleza estaba perpleja al ver a su creador ser tratado como un criminal en la cruz del Calvario. Amigo que me escuchas, estoy hablando del Señor de los cielos. Estoy hablando del creador de los cielos y la tierra, el creador de todo lo que existe, el creador de tu vida, el creador de tu esposa, el creador de tu niño, el creador de tu madre. Estoy hablando del creador del hombre. Estoy hablando de nada más y nada menos de aquel ser que se arrodilló en el Edén y formó a Adán con su propia mano, sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre, Adán, llegó a ser un ser viviente. Ese creador después dijo: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda idónea. Y le creó a Eva y los casó y les bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Y esos dos individuos que fueron creados por él le volvieron la espalda, se escondieron de él, lo odiaron, le tenían miedo, pensaban lo peor de él. ¿Por qué? Porque compraron el concepto que les inculcó Satanás. Prefirieron obedecer al diablo y deshonrar a su creador. Prefirieron obedecer al diablo y burlarse de su creador. Prefirieron ser leales al diablo y hacer sentir triste a su creador. Otra vez pregunto, apreciado amigo que me escuchas, ¿a quién estás obedeciendo tú? ¿A quién estás amando tú? ¿A quién estás siendo leal tú? ¿Será que tú estás haciendo lo mismo que Adán y Eva? ¿Será que tú estás haciendo a Cristo sufrir de igual manera o peor que Adán y Eva? La palabra de Dios dice que cuando Cristo murió solo en esa cruz, porque sus discípulos lo habían abandonado, la gente gritaba: crucifícale, crucifícale. Y Pilato dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Y la gente respondió como en un coro: nosotros no tenemos otro rey que no sea César. Y cuando Cristo miró a su derecha y miró a su izquierda y miró hacia abajo, entonces Cristo decidió mirar hacia el cielo. Y cuando miró hacia el cielo sintió, oh sí, Cristo sintió que aún su Padre
padre lo había abandonado. Porque la palabra de Dios menciona que Cristo exclamó: Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Está bien que Watson me haya abandonado. Está bien que Pedro me haya abandonado. Está bien que Judas me haya traicionado. Está bien que la gente que yo ayudé y bendije ahora me hayan abandonado. Pero Dios mío, Padre mío, ¿por qué tú me has abandonado? Apreciado amigo que me escuchas, Jesús sintió soledad. Jesús sintió traición, Jesús sintió desprecio, Jesús sintió humillación, Jesús sintió lo peor que un ser humano haya experimentado. Y no se equivoque, apreciado amigo, porque Él no se lo merecía. Si usted no sabía, permítame recordarle que Cristo es el Señor de los cielos y como tal merecía amor, y como tal merecía honra, y como tal merecía gloria, y como tal merecía aceptación. Pero cuántas veces en la vida recibimos cosas que no merecemos. Cuántas veces en la vida nos tratan de una forma injusta. Cuántas veces en la vida nos patean después de hacer la buena obra. Cuántas veces en la vida uno dice: ya no más, hasta aquí llego, de por sí no vale la pena, la gente no lo merece, la gente es traidora, la gente es hipócrita. Cuántas veces en la vida sentimos que es mejor tirar la toalla. Si esa es tu experiencia en este momento, permítame decirte lo que dice la palabra de Dios en Hebreos el capítulo 12 y el versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, aleluya, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Amiga querida, ánimo. Padre querido, ánimo. Joven apreciado, ánimo. Empresario que estás luchando de una y otra forma, ánimo. Esposa desesperada, ánimo. Cualquiera que sea tu situación, ánimo en el nombre de Jesús. Levanta la mirada, deja de ver a la derecha y a la izquierda, deja de ver hacia abajo con lástima. Levanta la mirada, puestos los ojos en Jesús, así como dijo el salmista: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Levanta la autoestima, levanta esas ganas de seguir luchando. Levántate esa depresión, levántate esa bancarrota, levántate, porque Cristo murió un día, sí Señor. Él tocó fondo al punto que fue sepultado, pero al tercer día se levantó en victoria. Hay poder en el nombre de Jesús. Es normal que uno pueda caer, sí. Es normal que uno pueda hundirse, sí. Es normal que uno pueda tocar fondo, sí. Pero cuando uno toca fondo y levanta los ojos y los pone en Cristo, es posible resurgir, es posible resucitar, es posible volver a levantar, porque hay poder en el nombre de Jesús. La Biblia dice en Filipenses 2 y el versículo 9 que después de la muerte de Cristo en la cruz, el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra,
y toda lengua confiese. ¿Cuánta lengua va a confesar? Toda lengua confiese. Lengua china, lengua hispana, lengua europea, lengua boliviana, lengua panameña, lengua mexicana, lengua gringa. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Oh, no me escucharon ahora. Ahora sí que no me escucharon. ¿Quién es el Señor según el Padre? El Señor no es tu médico de cabecera. El Señor no es tu abogado personal. El Señor no es tu presidente. El Señor ni siquiera es tu jardinero. El Señor no es nadie de esos, porque el único Señor en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra es Jesucristo según el Padre. Al Padre le agradó darle un nombre que es sobre todo nombre, porque el Padre reconoce que si Jesucristo pudo humillarse hasta lo sumo, es porque Él es digno de ser exaltado hasta lo sumo, porque Jesucristo es el Señor, el Señor, el Señor, el Señor de los cielos. A Él sea la gloria, ahora y por siempre, por los siglos de los siglos. Amén.